Bienvenidos sean todos los que se conectan hoy en este segundo día de nuestro gran foro Forbes 50 Mujeres Poderosas, un espacio que en Forbes dedicamos a destacar la labor que mujeres empresarias y en diferentes sectores de la sociedad están haciendo por reducir las brechas en materia de equidad de género que aún hay en nuestro país. El día de hoy, nuestro segundo día y nuestro último día, vamos a contar con una serie de paneles que nos permitirán esbozar un poco cuál es ese panorama precisamente del que estamos hablando en cuanto a las brechas que aún quedan en materia de equidad. En nuestro primer panel vamos a hablar sobre el panorama que le queda a Latinoamérica después de la crisis del coronavirus en materia de empleo, sobre todo un reto grandísimo que tendrá que enfrentar no solamente nuestro país, sino otros países de la región. También en nuestro segundo panel vamos a hablar sobre el Club del 30%, una iniciativa que nació en Inglaterra pero que ya está en nuestro país y que trabaja por reducir las brechas que hay entre hombres y mujeres que ocupan cargos de poder, especialmente en juntas directivas. Y finalmente, con Servientrega vamos a hablar sobre el papel de las mujeres a la hora de crear soluciones, sobre todo en estas crisis, en estas coyunturas como las que estamos atravesando en materia social, económica, de empleo y bueno, sobre todo también en materia de género. Y recuerden que si se perdieron de algo de nuestro foro, lo pueden revivir a través de nuestras plataformas digitales en donde aparecemos como Forbes Colombia o también a través de nuestra página web en donde aparecemos como www.forbes.co. Gracias por seguir conectados en nuestro foro de Mujeres Poderosas de Forbes Colombia. En esta ocasión vamos a desarrollar un panel sobre el papel de la mujer en la reactivación económica. Nos acompaña Ana Fernanda Mayhuashka, excodirectora del Banco de la República, Laura Pavón, directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, y Ana María Trivín, especialista en política pública del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenidas, bienvenida Ana María. Gracias. Bienvenida Ana Fernanda. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenida Laura Pavón. Hola, buenas tardes, muy complacida de estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias pues a ustedes por acompañarnos en este panel tan importante. Quisiera comenzar preguntándole a las tres de una vez, ¿qué ingredientes consideran que debería tener la política pública colombiana para que las mujeres no queden rezagadas de la recuperación económica y cuáles de esos ingredientes son urgentes y qué otros son importantes? Entonces, si quieren, arrancamos con Ana Fernanda. Bueno, pues creo que en mi opinión, por lo menos en primer lugar, la reapertura completa de la educación presencial para los niños de todas las edades. Yo creo que ese es el pedazo de política pública más relevante para lo que yo veo ha sido el impacto o la asimetría más grande en el impacto. En segundo lugar, un equilibrio en la formación de las mujeres para los sectores donde estamos viendo un aumento más importante en la dinámica del empleo y de la actividad económica. Y en tercer lugar, creo que políticas que generen con algún sesgo el apoyo en términos de financiación de parafiscales o algún tipo de alivio en los costos de la contratación formal del empleo para las empresas. Esas serían mis tres prioridades y la verdad es que todas son urgentes e importantes. Muchas gracias, Ana Fernanda. Si quiere, Laura Pavón, por favor, continúe con su respuesta. Bueno, yo me sumo a lo que mencionó Ana Fernanda. Creo que se requiere para que sea sostenible un conjunto de políticas activas. Esto incluye mejorar los servicios de intermediación laboral. Aquí creo que hay que hacer algunos esfuerzos. Ya tenemos una ruta que incluye además una ruta especializada para las mujeres, pero creemos que en la implementación todavía hay algunos retos y en esta etapa de reactivación eso es muy importante. Lo segundo, en este conjunto de políticas activas mencionamos los temas de subsidios a los aportes que tienen que tener un fuerte enfoque de género. Tenemos adicionalmente
los temas de formación para el trabajo, y yo creo que aquí vamos a poder hacer uso de ese subsistema de formación para el trabajo que sea una oferta de calidad y pertinente para que las mujeres pues, puedan acceder a estas opciones de opciones laborales. Unas políticas activas que nos permitan una mejor inserción laboral. Y a eso quiero agregarle dos cosas. En el corto plazo, pues vamos a ver la recuperación, vamos a ver un avance en el plan de vacunación. En ese sentido, lo que uno espera es que aquellos sectores que son los que concentran, donde las mujeres se han venido empleando y se han visto más perjudicados, pues se puedan reactivar en el último trimestre del año. Y a eso también se le suma que posiblemente pues vamos a empezar a ver una mayor presencialidad con la alternancia. Yo creo que eso es muy importante para incentivar la vinculación de las mujeres y una mayor participación laboral de las mujeres. Dejo ahí un poco para avanzar en el panel. Muchas gracias, Laura. Ana María. Bueno, estoy de acuerdo con Ana Fernanda y con Laura. Yo creo que sin lugar a dudas es la economía del cuidado, lo más importante. Si no le das el tiempo a las madres, por más de que incentives el empleo, no va a ser posible que salgan a trabajar. Entonces hay que mirar la manera responsable de abrir, no alternancia, porque me parece que eso de todas maneras es demasiado pesado para las madres, y de incentivar el empleo de las mujeres de manera paralela. Acá los tomadores de política tienen que tomar decisiones informadas en términos de género, mirando en qué están invirtiendo. Si esos sectores que van a meter la ficha para reactivar están masculinizados o feminizados, porque ellos tienen que ser conscientes de que ahorita tenemos unas tasas de desempleo altísimas, de 11% para los hombres, pero 18% para las mujeres. Entonces, a ese grupo de las mujeres, que en promedio son más educadas que el grupo de los hombres, hay que poner una especial atención porque se vio más perjudicada. Una primera reacción que uno ve de los gobiernos es pensar en la infraestructura tradicional, en la construcción. Ese empleo está masculinizado. Entonces, si uno le mete toda la plata a hacer puentes, a hacer carreteras, pues termina fomentando el empleo de los hombres. ¿Y qué va a pasar con las mujeres? Entonces, hay que mirar muy bien dónde caben las mujeres. Hay otro tema que me parece muy importante, y es que también hay como estas ganas de fomentar el emprendimiento, porque parece una forma rápida de reaccionar. Olarte y Peña 2010 muestran que la mayoría de los emprendimientos femeninos son precarios. Entonces hay que tener cuidado con ese fomento del emprendimiento. Se tiene que hacer muy bien hecho, porque de lo contrario uno lo que termina haciendo es manteniendo a la gente en sobrevivencia y no dejándolos prosperar. Termino diciendo que creo que es clave leer a Mariana Mazzucato, que es una economista que tiene un libro genial en donde dice: los gobiernos ahorita tienen que hacer misiones, no ser austeros y dedicarse a hacer transferencias directas, porque eso lo que hace es mantener a flote. Lo que se necesita es que sean ejecutivos y empiecen a buscar una meta concreta. Un paper ahorita reciente muestra que el beneficio psicosocial de empleo remunerado es muchísimo más alto que dar transferencias directas altas. Entonces creo que hay que centrarse en conseguir empleo teniendo la visión de perspectiva de género. Muchas gracias, Ana María. Y ahorita vamos a ahondar en el tema del mercado laboral. Quisiera continuar con Laura y preguntarle, bueno, en Colombia, según datos del DANE y de ONU Mujeres, la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivalen más o menos al 20% del PIB. Es decir, si estas tareas se pagaran, serían un sector muy importante de la economía colombiana. Me gustaría preguntarle, Laura, que nos cuente cómo avanza el trabajo que están realizando desde el Departamento Nacional de Planeación en términos de la política del cuidado, como qué metas hay, a qué tiempos, o los detalles que nos pueda comentar de esto. Bueno, uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo es la formulación de la política pública de cuidado, una política que nos permita reducir, redistribuir, reconocer
el trabajo doméstico no remunerado, las labores de cuidado que ejercen las mujeres que han recaído principalmente sobre las mujeres. Y este es un tema que adicionalmente se ha acentuado en la pandemia, que lo hemos visto y ha afectado a la participación laboral de las mujeres. Lo que estamos trabajando y liderando desde Planeación Nacional en conjunto con las diferentes entidades del gobierno es una política pública, y aquí hay varios componentes que tenemos que tener en cuenta. Un componente de institucionalidad es cómo entra el cuidado, cómo se integra el sistema de protección social del país. Un tema adicionalmente de la oferta de servicios, aquí hay que hacer articulación de oferta nacional, territorial, de los otros sistemas. Nosotros tenemos también un sistema de bienestar familiar y otros sistemas que concurren con oferta de cuidado. En algunos casos hay que hacer incrementos de oferta y llegar a zonas que no tienen oferta de cuidado, y aquí son varios los servicios que se prestan en relación al cuidado, porque tenemos diferentes grupos etarios, tenemos adicionalmente una presión creciente que es el envejecimiento de la población. Entonces realmente lo que queremos es una política integral. Y lo otro son los temas de financiación. Ese es uno de los temas también que estamos construyendo, unas propuestas de financiación que nosotros tenemos que pensar y adoptar como país. Y un tema que tú mencionabas es la consolidación del sector de cuidado, esa contribución del 20% en el PIB. Creemos que ese es un sector que debemos consolidar, es uno de los componentes además de la política, su consolidación por sus aportes a la economía y adicionalmente por su capacidad de generación de ingresos. Entonces, son varios los frentes que nosotros estamos abordando. Nosotros estamos este año en la construcción del documento de política, en la definición y concertación de acciones, compromisos de todos los sectores, porque aquí concurren varios sectores en la formulación de esta política, y esperamos que en el transcurso de este año podamos tener una política que le entreguemos al país para que avancemos en su implementación. Muchas gracias, Laura. Me gustaría continuar con Ana María y precisamente hablando de esa red del cuidado que desde Colombia claramente se debería fortalecer. Ana María, ¿cuáles cree que podrían ser los primeros pasos de Colombia para crear una red de cuidado paga, de modo que las mujeres tengan más tiempo para trabajar de manera remunerada? Bueno, ya hay varios pasos. Precisamente con Laura, cuando estaba en el gobierno, metimos un articulado en el donde se especifica que va a haber un sistema de cuidado. Entonces ese es uno de los primeros pasos. Otra iniciativa muy interesante es la de Bogotá, que están haciendo estas manzanas de cuidado. Lo que yo veo, esas manzanas de cuidado son como unos centros comerciales en donde tienen toda la oferta de cuidado. Una mujer, por ejemplo, puede ir con su hijo, una persona con condición de discapacidad, el adulto mayor, y dejarlos en esta manzana de cuidado donde va a obtener el cuidado. Puede llevar la ropa y después recoger la ropa, recoger al hijo, recoger a todos. De esta manera le dejamos a la mujer tener este tiempo para usarlo en trabajo remunerado. Entonces, eso que está haciendo Bogotá creo que es súper interesante. Lo único que me preocupa es que ojalá no tengan la tentación de que las personas que están como cuidadoras sean voluntarias, porque ahí entonces volvemos a reforzar el tema de que no tiene tanto valor ser cuidadora, que cualquiera lo puede hacer, que no se necesitan unas habilidades especiales, y otra vez se precariza el trabajo. Ojalá que no pase esto. Hay una palabra clave que tú dijiste y es paga. Tenemos que valorar el cuidado. Acá en Estados Unidos hay una iniciativa súper interesante y es esta propuesta que están pasando de inversión en infraestructura, y la gran sorpresa es que la infraestructura tiene infraestructura de cuidado. Entonces, invertir en el cuidado eleva ingresos y productividad, igual que la infraestructura tradicional. Construye seres humanos productivos y sanos, libera el tiempo de las mujeres para mercado laboral, emplea a mujeres porque es un sector feminizado y revalora el sector. Entonces creo que este tipo de iniciativas toca mirarlas con cuidado y ver qué podemos sacar de estas iniciativas. Hay otra que quiero finalizar contándoles que la estuve leyendo esta semana y es una en Ruanda que se llama Sugira Murilyango. Creo que lo dije bien, pero no sé. Lo que hace esto es que contrata unas cuidadoras que capacitan a las familias. Ahorita lo están haciendo por internet, por llamada,
Y entonces lo que hace es hacer énfasis para que los papás sean los que se involucren en el cuidado y les da varios tips para mirar cómo pueden involucrarse en el cuidado. Entonces ahí fomenta el empleo de las mujeres, libera el tiempo en el hogar de las mujeres que tienen hijos y tiene repercusiones positivas en el largo plazo para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Ana María. Y volcándonos un poco al tema del mercado laboral, me gustaría preguntarle a Ana Fernanda y pues comentando de entrada que uno de los obstáculos más grandes para las mujeres en el mercado laboral es la informalidad, entre otras cosas, ya lo hemos mencionado, por falta de redes de cuidado robustas, pero también por los sectores en los que las mujeres tradicionalmente se desempeñan. Ana Fernanda, ¿cómo reducir las barreras del ingreso de las mujeres a otros renglones de la actividad económica que podríamos llamar sectores no feminizados y cómo aumentar la formalidad de las mujeres? Pues yo creo que voy a arrancar al revés. La formalidad, yo creo que en términos generales es un problema que tiene el mercado laboral colombiano, y aunque yo estoy completamente de acuerdo que pensemos en hacer cosas que tengan énfasis de género, en términos generales el problema es el mismo. El costo de la formalidad en Colombia es altísimo. La decisión que tomamos como sociedad, que en mi opinión es equivocada, es que queríamos que el trabajo fuera tan perfecto que es imposible. Entonces le colgamos tantas cosas al trabajo formal que lo hacemos incontratable. Y reducir las barreras de la formalidad, ya lo intentamos, no, ya lo hicimos en la reforma en la ley 1607 del 2012, redujimos los aportes para fiscales que tenían que hacer los empleadores e inmediatamente vimos los resultados en formalidad. Entonces, pues digámoslo así, ahí no estamos buscando una fórmula mágica, ahí lo que estamos buscando es el empeño para continuar en esa dirección que es muy importante. Sin embargo, en el tema de género, sí hay cosas que tenemos que hacer que sean específicas para que se reduzca esa informalidad femenina. Y como decía Ana María, primero, en mi opinión, hay que estar lejos del canto de sirena del emprendimiento, porque lo rodeamos y lo decoramos de una manera, lo romantizamos de una manera que suena a una cosa espectacular y lo que acaba es en una circunstancia súper precaria para unas personas que además no solamente cargan con su propio peso, sino que es que cargan con los de sus niños. Y en ese sentido yo pienso en dos ejes distintos. Uno, para esos sectores que mencionábamos ahorita, que son muy masculinizados, pero que típicamente son los sectores que tienen una empuje importante en las recuperaciones porque tienen muchos tentáculos con el resto de la economía. O sea, la construcción es una apuesta eficiente porque el peso que se invierte en construcción tiene mucho impacto en el resto, en crecimiento de otros sectores. Pero entonces hay que tomar una determinación de que se va a hacer un programa de entrenamiento e incorporación sesgada en favor de la población femenina. Y esa es, digamos, como una noción del tipo de cosas que podemos hacer. Y la otra noción es que dejemos de pensar que es que nos están haciendo un favor. Históricamente el favor lo hicimos nosotras, porque toda esa economía del cuidado que acaba de describir Ana María y Laura, pues fue un subsidio que le entregamos al resto de la humanidad. Entonces, cuando decimos que queremos que haya un sesgo en favor, no nos están regalando nada. Estamos equilibrando la cancha porque es que históricamente la población femenina ha cargado una proporción demasiado grande de un bulto del que disfrutamos todos, porque yo no he visto que el resto de la sociedad haya querido dejar ni de tener hijos, ni de tener ancianos, ni de quererlos, ni de cuidarlos. Entonces, eso para decir que a pesar de que suena que la pregunta que tú me hiciste iba hacia el mercado laboral, no hay forma de que no tengamos ni informalidad, ni ausencia de participación femenina si no nos ocupamos del tema del cuidado. No podemos separarlos, están íntimamente ligados y no es un problema de que nos estén haciendo acciones afirmativas. Estamos a lo sumo equilibrando las cargas. Muchas gracias, Ana Fernanda, totalmente de acuerdo. Quisiera continuar con Laura Pavón. Laura, la mayoría de las transferencias monetarias llegan a hogares con jefatura femenina, pero la pobreza por género impacta más a los hogares con jefatura femenina. ¿Cómo cerrar esa brecha y cómo esto podría apoyar a la recuperación económica del país? Bueno, cuando hablamos de población en situación de pobreza, yo creo que hay dos vías
sobre las cuales pues generamos ingresos. Una es a través de las transferencias, y ya vimos adicionalmente con los resultados de hace un par de semanas del DANE que las transferencias y todas estas ayudas de emergencia contribuyeron a una reducción de 3.6 puntos porcentuales ese incremento de la pobreza. Vimos adicionalmente que el impacto fue mucho más alto en las zonas rurales en comparación con las urbanas. Pero hay una segunda vía, y creo que esta es la vía que estamos también discutiendo acá, y es la generación de ingresos vía mercado laboral. Y en resumen, yo creo que es importante en el cierre de brechas, y es parte de las lecciones aprendidas en medio de la crisis, que las transferencias pues tienen un impacto que se vio mucho más pronunciado en algunas zonas, pero especialmente la segunda vía de generación de ingresos es la vía sobre la cual debemos trabajar. Y es por eso que reitero también que debemos pensar en un paquete de políticas activas con enfoque de género. Cuando hablamos adicionalmente de un programa de formación, lo que decía Ana Fernanda, que esté sesgado adicionalmente en las mujeres, pues hablamos adicionalmente de programas y un paquete de ayudas, de políticas activas que tengan un enfoque de género y que adicionalmente contribuyan a que efectivamente las mujeres pues puedan recibir esa formación que nos permita lograr mejorar esas capacidades de inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. Yo creo dos cosas acá. Una es, hay un tema de recuperación que podemos ir viendo en el segundo semestre, es parte de la recuperación. Un reto grande es que logremos recuperar esos niveles de progreso que habíamos alcanzado, que nos costó tantos años y que básicamente pues estamos hablando de que retrocedimos casi que una década. Yo creo que ese es uno de los principales retos. Hay un tema en el que insistimos, y es todo lo que tiene que ver con estos paquetes de ayudas, de políticas activas, servicios de intermediación, lo que estamos haciendo con subsidios de aportes, que tengan un enfoque de género. Pero hay otro tema también muy importante, y es qué vamos a hacer en el futuro, porque aquí Colombia es un país con una alta con una alta informalidad y con una alta tasa de desempleo. Y es por eso que se convocó a esta misión de empleo. Es una misión independiente, una misión que revise un poco cuáles son esas medidas más estructurales que nosotros debemos estar tomando en el mercado laboral, porque llegamos hasta una recuperación, pero si estamos hablando adicionalmente de una mayor generación de empleo, de unos empleos formales, yo creo que necesitamos pensar y revisar una serie de medidas, y es en eso en lo que está la misión de empleo. Listo, muchas gracias, Laura. Bueno, me gustaría continuar con Ana María. Ana María, quisiera que nos comentara qué iniciativas están trabajando desde el PNUD precisamente como para impulsar el papel de la mujer en términos generales en la economía, y si pudiera ser lo más concreta posible, mucho mejor. Gracias. El PNUD tiene muchas iniciativas de género. Hay una muy interesante que es la del Gender Tracker, en donde se monitorean todas las políticas con enfoque de género a nivel mundial, y uno puede ver por país. Entonces le da visibilidad a todos los países de qué están haciendo, interesante, y además los países pueden replicar cosas que vean interesantes de los demás. Específicamente en mi área, ese es de otra área, pero específicamente en mi área tenemos dos grandes proyectos. Uno que es en conjunto con el Banco Mundial, en donde estamos recolectando datos longitudinales durante la pandemia para 22 países de América Latina y del Caribe, y tenemos algunas preguntas específicas para género. De esta manera podemos monitorear los problemas que se están experimentando en los hogares latinoamericanos durante la pandemia, para poderle brindar información acertada a los gobiernos de qué hacer y en dónde están los problemas específicos. También tenemos un proyecto con el BID, en donde vamos a probar varios tratamientos para reducir las percepciones negativas de los nativos a los migrantes, con una especial atención en las mujeres migrantes, que son un grupo muy vulnerable en este momento. Las mujeres migrantes son las que tienen la peor tasa de desempleo, la más alta. ¿Por qué creemos que es importante hacer este proyecto? Y es porque la mayoría de ejercicios que se han hecho para reducir las percepciones negativas sobre los migrantes van a temas que son casi siempre para los hombres, que se relacionen los hombres con crimen. El tema con las mujeres es esta hipersexualización de la mujer venezolana, por ejemplo. Ahorita un último estudio de Oxfam muestra que la gente relaciona migrantes, mujeres con prostitución, y esto tiene efectos negativos para su integración y búsqueda de oportunidades. Entonces queremos ver
qué podemos hacer y qué es eficiente para reducir esos estereotipos negativos que se están dando. Y por último, tenemos una iniciativa buenísima de la cual soy la editora de los Policy Documents, que son documentos de política pública escritos por académicos, expertos en diversos temas, pero que se aterrizan a la realidad para que los tomadores de políticas públicas puedan usarlos. Entonces, acá lo que queremos hacer es juntar la academia con el gobierno. Mañana vamos a lanzar un documento escrito por Horacio Atanasio y Ranjita Rajan de los efectos de la pandemia sobre los niños y adolescentes. Y acá entonces tienen una parte muy interesante mostrando que hay un refuerzo ahora de los estereotipos de género dentro de la casa y que tenemos que ser conscientes que eso tiene repercusiones a largo plazo y que hay que hacer política pública sobre ese tema. Gracias, Ana María. Quisiera continuar con Ana Fernanda. Desde su experiencia, me gustaría que nos contara si ha identificado señales positivas en el panorama internacional que podrían darnos ideas de cómo emplear más a mujeres y cómo conectar o mejorar esa conexión entre la educación y el empleo. Pues creo que quien me chivió fue Ana María. A mí me parece que el sesgo que se puso en el plan de inversión, el plan de reactivación económica, porque digamos que así es como está enmarcado el plan de inyección de recursos fiscales del presidente Biden, y ese punto de que hay un tema de infraestructura de cuidado donde ya están las habilidades, porque como lo mencionábamos ya anteriormente, pues ha sido un empleo que típicamente es feminizado. El problema es que le hemos reducido el valor al empleo más importante que tiene la sociedad, porque realmente, tanto en el caso de nuestra población vulnerable, para juntarlos a todos, a nuestros niños, a nuestros enfermos, a nuestras personas mayores, es lo más importante que tiene una sociedad, aquella cosa que si cojea, nos daña, nos afecta la productividad del resto de la economía. En consecuencia, pensar en inversiones que estén encaminadas a que ese sea un sector productivo y pago según el costo de oportunidad que tiene. Yo creo que ha sido una señal importante para el resto del mundo y obviamente que la de Estados Unidos es muy poderoso por el impacto que eso tiene en términos reputacionales. Y yo creo que en términos de educación, cada vez más vamos a que hay que pensar, y creo que Laura ya lo ha mencionado, en competencias para el trabajo. No nos sirve de nada tener una población profesional desempleada. Entonces, cada vez más tenemos que ir hacia el proceso inverso, es ver qué es lo que podemos emplear y tratar de mapear eso a la formación que estamos haciendo para los jóvenes, porque si no vamos a seguir cultivando un nivel de frustración, pues que creo que sobra decirlo en este momento, ya empieza a ahogar a estas nuevas generaciones. Muchas gracias, Ana Fernanda. Y para hacerles la última pregunta para ya cerrar este panel y preguntarle a cada una de ustedes, ¿cuál creen que es ese rol que debe jugar el Estado para librarle la carga de tiempo a las mujeres? Entonces, arrancamos con Ana María. Bueno, el Estado tiene un rol sumamente importante para poner la economía del cuidado sobre la mesa y ponerlo como un tema primordial. Porque lo que vemos es que a pesar de lo que nos muestran los datos, que es un tema urgente, que la carga, tenemos en la encuesta de uso del tiempo que nos mostró una carga desproporcionada en las mujeres de cuidado, tenemos la encuesta de hogares que nos muestra que las mujeres les está yendo en el mercado laboral y viendo esa urgencia sigue siendo marginal. Los tomadores de política pública no tienen en la mesa como tema primordial y es necesario que lo pongan. Hay pocas mujeres tomando decisiones, tenemos ahora un Ministerio de Hacienda totalmente masculinizado, es importante que haya voces femeninas en todos los niveles y sobre todo en cargos tan importantes que toman decisiones de a dónde se va el presupuesto. Todos los tomadores y tomadores de política piensan que es un tema interesante, eso lo ve uno. A muchos les gusta, pero piensan que alguien más se tiene que hacer a cargo. Entonces, hay que tener en cuenta que se puede abordar desde todas las áreas. Es importantísimo que todo el mundo sepa que puede poner su grano de arena en este tema. Hay otra cosa que creo que es primordial
y es que todas las decisiones de política pública se tienen que tomar con modelos macroeconómicos sensibles al género. El sector del cuidado tiene que estar metido en los modelos macroeconómicos. Si no está metido, siempre se van a olvidar de eso y siempre se van a olvidar de las mujeres y no van a saber cómo cualquier política que tomen va a afectar de manera diferencial a hombres y mujeres. Muchas gracias, Ana María. Continuamos con Laura para luego darle la palabra a Ana Fernanda. Yo coincido también con Ana María que en este caso la prioridad debe ser el Sistema Nacional de Cuidado. Es un compromiso además que quedó en este Plan Nacional de Desarrollo y es el diseño de esta política, que podamos avanzar además en su implementación. Yo creo que en el corto plazo importante avanzar en la presencialidad en todos los niveles educativos, que yo creo que ahí es donde tenemos una carga muy importante que se ha venido acentuando en los últimos meses, y muy importante es consolidar la política. Es una política que la estamos construyendo de manera participativa, estamos involucrando también a los territorios porque creemos que además este es un tema en el que debemos trabajar coordinadamente y articuladamente con cada una de las principales ciudades y por supuesto con las diferentes entidades territoriales. Entonces creo que el desafío es poder implementar este Sistema Nacional de Cuidado y poder tener ya la construcción de la política pública de cuidado para el país. Muchas gracias, Laura. Ana Fernanda. Bueno, como ya mis colegas pasaron por muchas iniciativas macro, yo voy a ir a unas cosas como puntuales culturales, que yo creo que son un rol del Estado. Licencia de paternidad del Estado en el sentido en que tiene que ser aprobado por el Poder Legislativo. La licencia de paternidad es fundamental, porque si no empezamos a mandar la señal clara de que los hijos son responsabilidad de ambos padres, no vamos a llegar a ningún equilibrio, vamos a pasar a un sistema nacional de cuidado, como lo menciona Laura, pero la gerencia, llevar a los niños, recoger a nuestros ancianos, va a seguir estando en cabeza de las mujeres y vamos a seguir teniendo una carga simétrica. Segundo, esto no es solamente, digamos, gobierno nacional central, esto recoge muchas autoridades, pero en los programas educativos de educación primaria, básica e incluso secundaria, tiene que haber formación básica para las actividades de cuidado. Parte de la señal que vivimos dando es que es importantísimo saber matemáticas, pero no fritar huevos. Y creo que si algo aprendieron muchos señores en pandemia es que ese día les habría servido más fritar el huevo que sacar una derivada. Y en tercer lugar, de nuevo, el discurso. El discurso es que para cualquier otra externalidad, para cualquier otra cosa que no se estuviese incorporando en los precios de la economía, los economistas estarían pensando en la política pública como lo hacen para impuestos al carbono, para bebidas azucaradas y otro tipo de externalidades negativas. Bueno, aquí tenemos un fenómeno contrario en el que una parte de la población está entregando un almuerzo gratis y eso tiene que tener un valor de mercado y para que las cargas puedan en efecto estar balanceadas, porque si no realmente la idea que tenemos de que la paridad laboral y de que las brechas en el mercado laboral no se cierran, si no se cierran las brechas en el mundo doméstico. Muchas gracias, Ana Fernanda, Ana María y Laura, por habernos acompañado en este panel de nuestro foro de Forbes sobre las mujeres poderosas. A quienes continúan conectados, los invitamos a que sigan pendientes de las sorpresas que tenemos en este foro. Muchas gracias.